Lectura del Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, según San Juan. En aquel tiempo dijo Jesús: Mis ovejas escuchan mi voz, y yo las conozco, y ellas me siguen, y yo les doy la vida eterna. No perecerán para siempre, y nadie las arrebatará de mi mano. Lo que mi Padre me ha dado es más que todas las cosas, y nadie puede arrebatar nada de la mano de mi Padre. Yo y el Padre somos uno. Palabra del Señor. Un fraternal saludo, queridos hermanos y hermanas. Nos encontramos en el cuarto domingo del tiempo pascual. Estamos, podríamos decir, en el pleno corazón de este tiempo que como iglesia celebramos con fiesta, con algarabía, con alegría, misma que se ve reflejada en la ornamentación, en toda la simbología que tenemos, en los cantos, incluso en ese entusiasmo que tenemos al recordar en este tiempo la victoria de Cristo sobre la muerte, sobre el pecado. Además, el cuarto domingo es también llamado el Domingo del Buen Pastor, y qué bello que coincida con la elección del nuevo Papa, el Papa León XIV. Nos unimos también como iglesia a orar para que su santidad se deje guiar siempre por el Espíritu Santo en la guía de la iglesia. Este domingo, el cuarto domingo del tiempo pascual, la liturgia de la palabra nos invita en la primera lectura a ver el testimonio de los primeros pastores de la iglesia, de Pablo y de Bernabé, cómo anunciaban a Jesucristo a partir de su experiencia en la sinagoga, mientras que en la segunda lectura del Apocalipsis vemos cómo se da ese término a ese pastoreo que estaban realizando, la plenitud de Cristo. Y ciertamente el Evangelio, que corto, es muy sustancial en aquello que nos invita a vivir, a reconocer la voz del pastor, Jesús. Este es el único camino de acceso a la fe, en medio del criterio que tenemos en nuestra sociedad, en donde se van mostrando distintos espejismos engañosos. Todos tenemos en mente, incluso en los que somos de ciudad, ¿qué quiere decir eso de escuchar la voz del pastor? Comprendemos medianamente que quiere decir ponerse en camino, como esas ovejas queridas, que al decir seguir nos vamos transformando en esos discípulos íntimos que aprendemos a caminar con Jesús. Pero ahí viene el ejercicio constante de aprender a escuchar la voz de Dios, la voz de Cristo, la voz de nuestro pastor. Ciertamente la sociedad en la que estamos viviendo, con constantes momentos de desencanto, pero también de esperanza. Ciertamente casi todas nuestras experiencias pastorales, tanto en Colombia como en Ecuador, están viviendo momentos difíciles por cuestiones del orden público, la delincuencia, el narcotráfico, la intolerancia, el irrespeto a la vida, la misma corrupción de los gobiernos, tantas señales que nos van mostrando un signo de desencanto, de desesperanza, que muchas veces no nos dejan escuchar por el dolor que generan, por la pobreza que generan, muchas veces no nos permiten mirar o escuchar, mejor dicho, la voz de Cristo. Que Cristo que nos sigue hablando a través del hermano, que ese mismo Cristo nos sigue hablando incluso en esas mismas realidades de dolor, de tristeza, de desesperanza, del Cristo mismo que nos sigue hablando a través de su palabra, de la iglesia, de los sacramentos. Se nos llama a cada uno de nosotros a ese profundo deseo de transformación y transformarnos en discípulos y misioneros. Para poder ser ese discípulo de Cristo, primero es necesario aprender a escuchar su voz, como discípulo que contempla y oye. El que no escucha las voces de desencanto, del bienestar insolidario, del sálvese quien pueda. Escuchar al que nos llama en medio de tantas llamadas. Aprender así como María
a guardar la palabra escuchada, esa palabra de salvación. Aprender a hacer silencio para escuchar a Dios entre tantos momentos de dolor, entre tantos momentos de desesperanza, pero también ante el sagrario, ante el hermano. Y ahí, enriquecidos por esa escucha atenta, nos llena de su luz, de esperanza. Segundo, aprender a conocerlo. No es solamente saber cosas de Él, tener algunas líneas de su mensaje, sino conocer en sí, es decir, experimentar su presencia, esa presencia que transforma nuestra vida, ese encuentro personal y profundo con Cristo que marca y que invita constantemente a la conversión, es entender qué razón profunda nos sostiene el amor al Padre y a los hermanos, y ahí descubriendo que eso nos invita o nos hace vivir en esos ambientes difíciles en donde estamos, como también parte de ese trabajo de buen pastor que guía y anima a la comunidad. Y de esta manera, cuando hemos escuchado, cuando hemos conocido verdaderamente a Cristo a través de ese encuentro personal y profundo que también se nos muestra en el hermano, aprendemos a seguirlo. Un seguimiento según Cristo que nos va a transformar en esos testigos y mensajeros, anunciadores de la buena noticia de Dios en esos momentos de dolor, en esos momentos de dificultad. Ser testigos como iglesia juntos a esa humanidad llamados a anunciar, como concluía la lectura del Apocalipsis, el enjugar las lágrimas de nuestros ojos, mostrándolo ya aquí con nuestro servicio, unidos en iglesia. La iglesia debería de ser ese testigo claro de Cristo cuando se entrega toda ella a la misión de Jesús según el estilo. Llamados a construir la gran comunidad de amor y de la esperanza, porque creemos en el amor trinitario de Dios, que Él mismo nos llama y del que nadie nos puede alejar. Adicionalmente, este domingo se celebra la 62 Jornada Mundial de Oración por las Vocaciones. Tomando el Domingo del Buen Pastor, sigamos orando para que muchos jóvenes respondan con valentía al llamado que Dios les hace. Orar de un modo especial para que los jóvenes que trabajan en nuestras experiencias pastorales claretianas pues se animen también a vivir ese llamado de Cristo al estilo de San Antonio María Claret. Sigamos en oración también, como lo hicimos al inicio, por nuestro nuevo Papa, León XIV.